Amigos de YouTube, Instagram y toda nuestra plataforma Refugio Laboral. Yo soy Héctor Cabreja y hoy tenemos a una persona aquí que ni yo mismo me lo creo que iba a acceder. Francisco, yo no sabía que era tan fácil hablar contigo. Nada más y nada menos que Francisco. Gracias, Héctor. Un abrazo grande a ti. Un honor estar contigo, un profesional tan formado, preparado, ético y de verdad una persona que tiene toda la admiración de una comunidad. Igualmente, Francisco, para mí es el honor. Déjame decirle a mis seguidores, para que no crean que esto es un asunto político, porque la verdad hay que decirle que tú tienes una agenda política muy agotadora. O sea, de ahí es que viene mi sorpresa de que tú accedieras a nuestra entrevista. Y déjenme decirles, señores, que Francisco, a pesar de su agenda agotada, siempre se toma un momento para escribir respecto a los trabajadores. Parece que el hecho de que lo nombraran ministro de Trabajo no fue ocasional, ni fue una coincidencia, ni nada de eso. Al parecer hay un sentimiento de corazón, de avance, se podría decir, en lo que es el derecho de trabajo, en lo que son los trabajadores, las empresas. Y déjeme decirle que Francisco ha sido uno de los ministros con más actividad, a pesar de que solamente duró un año y algo, 2 años, si no me equivoco, ¿verdad? Es uno de los que menos ha durado en el cargo y a pesar de eso, fue quien implementó lo que es el CIRLA, entre otros proyectos del Ministerio de Trabajo que todavía permanecen y que han solucionado muchísimos problemas que anteriormente eran problemas reales que tenía lo que es el Ministerio de Trabajo y lo que tenía el sector laboral, para así decirlo, de la República Dominicana. Francisco, cuéntanos sobre tu experiencia en el Ministerio de Trabajo. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que una de las experiencias más importantes que tuve en el Ministerio de Trabajo es la necesidad de transformar ese ministerio y ya tiene que haber una reforma legal. El ministerio tiene que concentrarse más. Antes, esta tradición de resolución de conflictos no es más que una posición pasiva de un ministerio que tiene que constituirse en un ministerio de empleo y de seguridad social. Creo que es tiempo ya de que dejemos de lado la vieja estructura que respondía a una etapa determinada que solo se limitaba a que cuando ocurrían los problemas intervenía y que asumía un rol muy pasivo, simplemente esperando que llegaran los problemas, para pasar a una entidad que verdaderamente se concentre en tratar de resolver problemas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, independientemente de que siempre deberá jugar el Ministerio de Trabajo un rol en la resolución de conflictos, tanto colectivos como individuales, eso es vital, eso es fundamental, yo creo que eso es parte de su esencia, pero no es menos cierto que en este momento, dadas las realidades que tenemos, el rol principal tiene que ser salarios, del empleo cuidado, protegido, de que la mujer embarazada sea cuidada, protegida, de que los salarios de hombres y mujeres no tengan ningún tipo de discriminación, pero sobre todo de que promueva el empleo. Hay mucha gente, muchos jóvenes sin trabajo y tenemos que trabajar con eso. Por eso yo planteaba la necesidad de crear ese Ministerio de Empleo, donde el SENAE, el Servicio Nacional de Empleo, jugara un rol fundamental en una interconexión total con todos los servicios de asistencia social que tiene la República Dominicana. Ahí tenemos tarjeta Solidaridad, ahí tenemos los programas de Bono Luz, Bono Gas, una serie de programas que siempre se han implementado. Y que he dicho que... Déjame adicionar algo, Francisco. Mira, actualmente hay un programa llamado Empléate Ya, que para muchos es un programa creado en este gobierno, pero realmente antes de eso existía, como ya tú lo mencionaste, lo que es el SENAE. Yo recuerdo
cuando usted fue ministro de Trabajo, fue precisamente cuando yo inicié en el derecho laboral, recién graduado de la universidad. Y yo recuerdo también la creación del primer empleo o sea, no recuerdo el nombre, Sí, pero creo estaba que la era bolsa de... Mira, lo que pasa es exactamente. que esto no se puede ver como una coyuntura. El Servicio Nacional de Empleo, el SENAE, es una estructura física, orgánica dentro del ministerio que hasta ahora siempre ha tenido un rol medianamente limitado, porque nos hemos concentrado más, como te decía, en la resolución de conflictos. El SENAE tiene que ser el centro, pero también hemos creado instituciones que han jugado un rol, pero que ya es tiempo de que sean fusionadas con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Me explico. Yo creo que es vital que una mujer, digamos, de 30 años, está recibiendo la tarjeta Solidaridad, que probablemente no tiene seguro médico y probablemente eso le da para subsistir. Lo que estamos planteando es la interconexión de todos los servicios sociales, incluso que sean adscritos al Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, y que haya un trabajo personalizado con esa mujer, Juana, que recibe esa tarjeta y que yo le diga, mira, Juana, yo veo que tú no sabes hacer nada, no te has formado porque lamentablemente tuviste niños adolescentes, la vida te golpeó muy duro, pero yo en adición de lo de solidaridad, yo te voy a dar 3, 4 mil pesos mensuales para que tú vayas a Infotep. Entonces, fíjate, Juana, que donde tú vives hay una empresa de zona franca y requieren de personal que tenga cierta destreza en el manejo digamos, de la manufactura tecnológica. Preparar chip, qué sé yo, celulares, reparación, etc. Y vemos que tú tienes aptitudes, tus manos para eso. Pues yo te voy a entrenar. Te voy a entrenar 6 meses. Te voy a pagar para que tú estudies, pero te voy a conseguir un trabajo. Inmediatamente yo te consigo el trabajo, tu dignidad aumenta, tendrás seguro médico, ya tú sales de solidaridad y yo voy, en vez de crear una persona que está esperando que le den algo para comer, a una persona que tendrá sueños de crecer en ese trabajo, de que un día pueda ser supervisora y, ¿por qué no?, de que un día pueda ser gerente. Es simplemente cambiar la visión de dame y de una manera u otra te acorralo y te haces dependiente de mí, o la otra visión de hacerte alguien que pueda crecer, que pueda soñar, que pueda un día pensar que sus hijos irían a la universidad, de que pueda mejorar su vivienda o comprar otra vivienda, de que tenga sueños de crecer. Son dos visiones contradictorias. Hay gente que sí, que le gusta solamente que le den y sentarse en una silla, lamentablemente, pero hay muchos más y son las mayorías que no, que tienen sueños, que tienen esperanza, pero que el sistema lo aplasta. El sistema lo aplasta y no lo deja crecer. Yo abogo por un sistema y una transformación total donde el SENAE verdaderamente juegue un rol importante. Reitero, SENAE sería un departamento que trabaje con eso, donde exista la bolsa de empleo, que sería el lugar donde todos aquellos que yo preparo serían puestos a la disposición de la empresa y la empresa pueda buscar también ahí. Y sobre todo también el rol de la seguridad social, que si bien es cierto, el presidente del Consejo de la Seguridad Social es el ministro de Trabajo, no es menos cierto que todavía juega un rol limitado. La seguridad social tiene que estar entrelazada con el empleo. Y ahí vienen las otras discusiones, Héctor. ¿Qué vamos a hacer con pago de prestaciones versus seguro de desempleo? ¿Qué conviene? ¿Qué no le conviene al trabajador? Siempre el interés del trabajador tiene que estar por encima de todo. ¿Qué va a pasar con el pago de la seguridad social? Que cuando el trabajador, cuando más necesita el seguro médico, Héctor, el trabajador no lo tiene, todo pensionado se queda. Por eso mucha gente prefiere quedarse trabajando, no buscar su pensión a los fines de mantener el seguro médico. Y no voy a hablar de lo pírrica que serán las pensiones, que no le va a permitir vivir. Eso va a implicar una reforma que hay que hacerla ahora, porque hay que hacer una serie de estudios actuariales que financieramente me permita a mí planificar qué va a pasar en 10 años. Tal vez habría que
buscar fondos presupuestarios o buscar nuevas fuentes de ingresos para mejorar las pensiones de los trabajadores, no lo sé. Pero tiene que haber una discusión seria en todo el sentido de la palabra. Tal vez las AFP ganan demasiado dinero y habría que poner un tope también. Yo abogo porque parte de los beneficios de las AFP, que no son más que las compañías o las empresas que administran los fondos de pensiones, que lamentablemente tienen ingresos muy por encima de lo que deberían tener, que esos fondos sean destinados para que el trabajador tenga un seguro médico. Yo creo que Francisco, por ahí debería ir la reforma. Francisco, pero eso es un sector poderoso. Decir algo como eso puede afectarte, no sé, Yo siempre lo dije en la pre-campaña y lo repito siempre. Yo creo que la verdad debe estar por encima de todo. Poder, no poder, dinero, no dinero. Yo siempre digo que el más rico que no se va a llevar el dinero para el cielo cuando se muera. Lo que vale es la gente, lo que vale es el ser humano, lo que vale es esa persona que necesita que el Estado le dé su ayuda. Y yo creo que todos deberíamos mirar alrededor de eso, ricos, pobres, policías, militares, políticos, todo, hacer una vida, una convivencia lo más alegre, pacífica, solidaria posible. La solidaridad tiene que ser la esencia de nuestras actuaciones. Francisco, vi un comentario que subiste a tus redes sociales hace poco respecto al FASE. Desde que el FASE fue incorporado, digamos, llamémoslo así, te vi comentando, parece que estabas muy de acuerdo, primero con el beneficio, estabas de acuerdo con que se compactara mejor desde el principio, incluso cuando estaban ustedes en el gobierno, cuando el PLD estaba en el gobierno. Luego, ahora con las modificaciones del FASE, te he visto muy inquieto, te he visto muy vigilante respecto a lo que pasa. Eh, Danos tu opinión sobre eso, sobre el futuro del FASE, sobre los trabajadores suspendidos, que es lo que no, es el tema tope ahora mismo. Estas suspensiones, lo que va a pasar. Sabemos que esta pandemia ha sido algo que no ha tenido precedentes. Entonces, es importante que personas como tú, que están siempre incursionando en la política, que su palabra pesa y más la tuya porque fuiste ministro de Trabajo. Entonces, cuando un ex ministro de Trabajo habla, sabe lo que está hablando, no es cualquiera que se para aquí en un medio de comunicación y dice cualquier cosa. Entonces, me gustaría que aquí tú expreses cuál es tu inquietud con esto, cuál es tu vigilancia con esto del FASE, por qué insistes tanto. Porque hay gente que va a pasar mucha hambre, porque hay gente que va a vivir situaciones muy difíciles, porque esa solidaridad nuestra tiene que ser fundamental y tiene que comenzar desde el Estado. Cada día estoy más preocupado con el ingreso de la gente, del dominicano, de la dominicana. Me parece muy peligroso ir eliminando todo esto y sobre todo cuando los productos de primera necesidad de consumo están aumentando de precios. Cuando el arroz llega casi a 40 o a veces pasa, cuando vemos el aumento de muchos productos que son fundamentales para la alimentación. En fin, yo creo que ya ni siquiera estamos hablando del aumento de la gasolina que perjudica enormemente o del aumento de los materiales de construcción que impide que una gente pobre pueda, aunque sea, reparar su casa. Estamos hablando de comer, estamos hablando de subsistir y eso indudablemente que es preocupante. Yo te hago esta pregunta porque debo decir que cuando tú has tenido que reconocer que el gobierno está haciendo algo bien, lo has hecho. E incluso atacaste tu propio gobierno en algunas cosas que no tenemos que mencionar aquí porque también no quiero respetar tu carrera política y tu desempeño en la política. Pero no sé si sabes que ya a partir de abril el FASE no va a continuar y se está evaluando, pero en mi opinión personal te puedo decir que el FASE
va a desaparecer o va a ser reducido muy considerablemente. Déjame decirte que de 700,000 trabajadores que habían en fase, en enero pasamos a una cantidad mínima de 200,000. En febrero fuimos bajando de 200,000 a 100 y algo. Y ya para marzo y abril solamente quedaron cerca de 70,000 trabajadores. Entonces, la actitud que ha tenido el gobierno realmente es de eliminarlo totalmente o de dejarlo sumamente reducido. Sumamente reducido. Ya las suspensiones, el Ministerio de Trabajo las está aprobando con pinceles, o sea, solamente está tomando algunas. Yo tengo muchísimas personas que me han consultado y me han dicho que ya sus empresas, a pesar de que no pueden continuar, se le ha negado la suspensión, porque tú sabes que es el Ministerio de Trabajo es quien tiene la total aprobación o no de las suspensiones. Entonces, por eso es que me preocupa. Tú entiendes que sí debe continuar, que sí se debe evaluar, que tú entiendes que eso es algo que el gobierno no debe dejar de lado. El gobierno tiene que promover la estabilidad laboral, la cohesión social, por encima de todo, y tiene que ser muy prudente en las medidas que va a tomar. Cualquier medida de ese tipo radical puede generar una quiebra colectiva, una disminución de los ingresos, una subsecuente quiebra de otras más empresas ante la disminución del consumo, la pérdida del empleo, la pobreza, la miseria. Y yo creo que a eso no podemos llegar. Y a veces uno siente que estas autoridades lo que van conduciendo es a que un pueblo sea cada día más pobre, y ese no es el fin, es al revés. Deben trabajar para que el pueblo sea cada día más rico. Francisco, y te voy a hacer una pregunta un poquito quizás jocosa, pero eh, ¿tú crees que realmente, independientemente de las instituciones, realmente el presidente Luis Abinader tenga buenas intenciones? Yo sé que una opinión tuya puede crear una situación política, puede generarte problemas con tus compañeros, no sé. No, no, pero uno es libre por dentro. Yo creo que es una gran persona y creo que tiene buenas intenciones. No creo que quiera lo peor, todo lo contrario. Me parece que es un hombre que lucha y quisiera todo lo mejor. El problema de ellos está en el enfoque. Realmente vienen de una tradición, de un partido que no se sienta a trabajar, que no planifica. Por eso cogen dinero prestado y no lo pueden gastar y tienen que volver a depositarlo fuera. Lo cogen a 6% y lo depositan a 1%. Es el negocio como de bruto. Uno no lo entiende. Cuando viene la producción de cebollas o de zanahorias o de papas, entonces en ese momento que autorizan las importaciones, cuando pudieron hacerlo un mes después o 2 meses después, igual es como una cosa como de loco. O nombran, por ejemplo, a una persona en INAPA, buena persona igual, pero es abogado, la ley lo prohíbe, y dicen, bueno, pues nos equivocamos, pues cambiemos la ley para que la ley entonces se adapte a la persona y no la persona a la ley. Entonces, no miden el costo institucional de eso. Entonces, van todos los días, cometen una serie de errores porque no se sientan a planificar, se concentran mucho en las redes sociales y en una élite económica y no ven los problemas de la gente más pobre. Yo creo que eso les puede perjudicar. Ojalá que ellos vean las necesidades de los barrios y que se concentren en ayudarle a la gente más pobre. Bueno, al parecer, aunque no lo parezca, tú estás diciendo que es un asunto de equipo y no de la persona. Eso es lo que yo he No, porque interpretado. yo te puedo decir que yo pienso que dentro del gobierno hay personas con grandes valores. Yo no, por ejemplo, la vicepresidenta para mí es una persona de, de un, de un gran valor. Raquel, la conozco bien. El ministro de Salud de Santiago, realmente es una persona, doctor Rivera, de grandes condiciones. Me tomé el nombre de decir los santiagueros que están ahí, porque son personas de mucha integridad y que yo respeto enormemente.
Bueno, Francisco, yo creo que con esto está bien. Agradecido contigo, no sabía que era tan fácil así. A pesar de que nos conocemos y Sí, sí. hemos estado muy cerca, pero no pensé que acceder así a una entrevista contigo y tú hablar sobre estos temas iba a ser tan fácil. De verdad agradecido, un honor y yo espero que tu proyecto político marche, que si te toca gobernar en un futuro, que lo hagas pensando, así como piensas ahora, lo hagas también cuando seas, si vas a ser presidente o si vas a optar por otro cargo, que mantengas eso, porque la gente no ha entendido la importancia que tiene el trabajador, que tienen las empresas. Yo me he dado cuenta que la mayoría de funcionarios no ha entendido lo importante que es ser, por ejemplo, ministro de trabajo. No entiende la cercanía que hay que tener con la gente, el tacto que hay que tener con las empresas. Y al parecer tú lo entiendes perfectamente eso. Y ojalá y eso se mantenga. Te deseo toda la suerte del mundo, te deseo todo lo mejor. Gracias, un gran abrazo. Te me cuidas muchísimo.